Esto nos lleva directamente a la clasificación de nubes. Y es que las nubes se pueden clasificar de acuerdo a diferentes criterios. Por ejemplo, podemos clasificarlas de acuerdo a su altura en nubes bajas, medias, altas y de desarrollo vertical. También podemos clasificarlas de acuerdo a su forma, en nubes estratiformes, cumuliformes y cirriformes. O también podemos clasificarlas de acuerdo a su cantidad, es decir, de acuerdo a la cobertura del cielo, en nubes escasas, dispersas, fragmentadas o cielo cubierto. A continuación, veremos un poco más en detalle cada uno de estos criterios, iniciando por la clasificación de nubes según su altura. Y es que, de acuerdo a la altura de sus bases, las nubes se dividen en 4 familias. Tenemos las nubes bajas, las nubes medias, las nubes altas y las nubes de gran desarrollo vertical. Estas últimas, aunque suelen ocupar los 3 niveles, sus bases se encuentran normalmente en el rango de nubes bajas. Ahora, en este gráfico podemos observar que las nubes bajas se encuentran entre 0 y 6.500 pies, las nubes medias entre 6.500 y 20.000 pies, y las nubes altas de 20.000 pies en adelante. Y aunque estos niveles son aproximadamente correctos, la realidad es que los rangos de altura utilizados en la clasificación de nubes varían dependiendo de la latitud, como podemos observar en esta tabla. Aquí podemos observar que en los 3 casos las nubes bajas corresponden al rango de 0 a 6.500 pies. Sin embargo, los límites de altitud de las nubes medias y las nubes altas varían en función de la latitud, dependiendo de si estamos más cerca del ecuador o más cerca de los polos, ya que esto tiene mucho que ver con la altitud de la tropopausa, que como ya vimos en videos anteriores es mucho más alta cerca del ecuador que en los polos. Ahora, podríamos preguntarnos cómo se determina exactamente la altura de las nubes. Pues bien, la altura de una nube corresponde a la distancia vertical comprendida entre el nivel del terreno y la base de la nube, es decir, su parte inferior. Veamos un ejemplo para que quede un poco más claro. Aquí tenemos una estación meteorológica donde se busca determinar la altura de esta nube. Esta estación se encuentra a una cierta elevación con respecto al nivel del mar. Sin embargo, esto no es relevante, ya que la altura de la nube se mide con respecto al terreno y no con respecto al nivel del mar. Ahora, con respecto a esta nube, podemos delimitar 2 niveles importantes. Tenemos la base de la nube y tenemos el tope o la cima de la nube. Como acabamos de decir, la altura se mide con respecto a la base, con lo cual esta sería la altura reportada de esa nube. De acuerdo a esta definición, veamos el siguiente ejemplo. Aquí tenemos 3 estaciones meteorológicas distintas ubicadas a diferentes elevaciones. La estación A se encuentra exactamente al nivel del mar, la estación B se encuentra a 2.000 pies de elevación y la estación C se encuentra a 8.000 pies de elevación. Ahora supongamos que desde estas 3 estaciones vamos a determinar la altura de la siguiente capa de nubes. En este caso, supongamos que la estación A mide una altura de la base de las nubes a 8.000 pies, con lo cual se clasificaría como una nube media. Sin embargo, para la estación B, esa capa de nubes tiene una altura de 6.000 pies, con lo cual se clasificaría como una nube baja. Y finalmente, para la estación C, ya que la nube se encuentra exactamente al nivel del terreno, no se clasificaría ni siquiera como una nube, sino como niebla. Con lo cual podemos ver que la clasificación de las nubes según su altura es bastante relativa, ya que va a depender de la elevación de la estación desde la cual se está realizando la observación. Ahora, ya vimos teóricamente cómo se debe medir la altura de una nube. La pregunta es, ¿cómo se puede medir esta altura en la práctica? Pues bien, para esto se utilizan diferentes métodos. Uno de ellos que se puede aplicar durante el día es midiendo el tiempo que tarda un globo en alcanzar la base de la nube. De esta forma, ya que el globo asciende a una velocidad conocida, midiendo el tiempo que tarda en desaparecer dentro de la nube, podemos determinar la altura. Ahora, otro método más moderno y sofisticado es por medio de un instrumento conocido como ceilómetro, que puede utilizar un láser o un haz de luz para determinar la altura de la nube.
El uso de este instrumento es mucho más conveniente, ya que permite determinar con mayor precisión la altura de las nubes y puede funcionar tanto de día como de noche. Pasemos ahora al siguiente criterio de clasificación de nubes, y este es de acuerdo a su forma. Y es que según la forma que tengan, las nubes pueden clasificarse en tres grupos: en las nubes cumuliformes, estratiformes o cirriformes. Las nubes cumuliformes vienen del latín cumulus, que significa acumulación. Estas son nubes con forma bien definida que se desarrollan verticalmente, asemejándose a copos de algodón o coliflores en su parte superior. Las características principales de las nubes cumuliformes es que presentan un gran desarrollo vertical, usualmente tienen poco desarrollo horizontal, tienen formas bien definidas y se presentan en condiciones atmosféricas inestables, ya que justamente sus formas se deben a las corrientes convectivas ascendentes de aire. Por otro lado, las nubes estratiformes vienen del latín stratus, que significa extensión horizontal o capas. Y es que estas son nubes de aspecto difuso, sin forma bien definida, que se extienden horizontalmente en forma de capas. Las características principales de este tipo de nubes es que presentan poco desarrollo vertical, una gran extensión horizontal, tienen formas difusas y no bien definidas, normalmente presentándose en capas, y suelen desarrollarse en condiciones atmosféricas estables, ya que en estos casos los movimientos verticales del aire están bastante restringidos. Finalmente, las nubes cirriformes vienen del latín cirrus, que significa rizo de cabello, y es que estas son nubes delgadas dispuestas en forma de filamentos o cabellos que se encuentran únicamente a grandes altitudes. Las características principales de este tipo de nubes es que presentan un aspecto fibroso, normalmente su grosor es bastante reducido y se pueden encontrar únicamente a grandes altitudes. Ahora, aplicando estos dos criterios de clasificación de acuerdo a su altura y a su forma, podemos agrupar las nubes en diferentes familias, géneros, especies y variedades. Y es que específicamente, teniendo en cuenta la clasificación de acuerdo a su altura y a su forma, obtenemos 4 familias y 10 géneros de nubes distintos, los cuales a su vez se pueden subdividir en diferentes especies y variedades, dependiendo de sus características físicas, forma y composición. Dicho esto, iniciemos con la familia de nubes bajas y sus correspondientes géneros. Las nubes bajas se subdividen en estratos, cúmulos, estratocúmulos y nimbostratos, aunque estos últimos en ocasiones pueden clasificarse también como nubes medias. Ahora, como dijimos anteriormente, estos géneros se subdividen a su vez en diferentes especies y en diferentes variedades, que si bien para el estudio de la meteorología en general son importantes, para la meteorología aeronáutica nos basta con reconocer los diferentes géneros y sus características principales, con lo cual no entraremos en detalle con las diferentes especies y variedades. Iniciemos entonces con los estratos, del latín stratus, que se abrevia como ST. Estas son nubes bajas estratiformes que se presentan en forma de capas de aspecto grisáceo, con bases generalmente uniformes y difusas. Estas, de acuerdo a sus características físicas y tonalidades, se dividen en diferentes especies y variedades, que como ya dijimos no veremos en detalle. Ahora, las características principales de los estratos es que pueden estar compuestas ya sea por gotas de agua o cristales de hielo dependiendo de su temperatura. Suelen asociarse a condiciones atmosféricas estables donde los movimientos verticales del aire están restringidos. Sus bases pueden encontrarse a una altura bastante baja, por lo cual pueden limitar la visibilidad, afectando así las operaciones aéreas en los aeródromos, especialmente para el tráfico visual. Al volar a través de estas, se pueden esperar condiciones calmadas o turbulencia muy ligera, ya que nuevamente estamos hablando de condiciones atmosféricas estables. También, dentro de estas nubes, se puede esperar engelamiento moderado o severo si la temperatura es lo suficientemente baja. Y finalmente, este tipo de nube puede producir precipitación ligera en forma de llovizna o nieve. Pasemos ahora con los cúmulos, del latín cumulus,
que se abrevia con las letras CU. Estas son nubes bajas cumuliformes, que se presentan de forma individual con formas bien definidas, usualmente en forma de copos de algodón o coliflores, donde sus bases suelen ser casi horizontales y presentan un cierto grado de desarrollo vertical. Este tipo de nubes, dependiendo de su tamaño y su aspecto, se subdividen en diferentes especies y variedades. Y las características principales que podemos encontrar en un cúmulo es que pueden estar compuestas por gotas de agua o cristales de hielo dependiendo de su temperatura. Se asocian a condiciones atmosféricas inestables donde se favorecen los movimientos verticales de aire, lo que significa que son indicadoras de corrientes convectivas, por lo que se puede esperar turbulencia ligera o moderada al volar a través o por debajo de ellas. Estas no generan precipitación de ningún tipo, y aunque por lo general son indicadoras de buen clima, si las condiciones son lo suficientemente inestables, estas pueden desarrollarse y convertirse en nubes de tormenta de tipo cumulonimbus. Y es que precisamente las diferentes especies de cúmulos indican principalmente su tamaño y desarrollo vertical. Aquí podemos observar las más pequeñas de todas, que son los cumulus humilis. Estas, si se continúan desarrollando verticalmente, se convertirán en cumulus mediocris, y finalmente, si la inestabilidad es considerable, estas se convertirán en cumulus congestus, también conocidas como torrecúmulos, que se abrevian con las letras TCU. Y si estas cumulus congestus continúan desarrollándose verticalmente, pueden dar lugar a cumulonimbus, que serían nubes de tormenta, abreviadas con las letras CB. Sin embargo, de ellas hablaremos un poco más en detalle en el siguiente video. Pasemos ahora con los estratocúmulos, del latín stratocumulus, que se abrevian con las letras SC. Estas son nubes bajas que mezclan formas cumuliformes y estratiformes al mismo tiempo, ya que éstas se presentan en forma de bandas o capas de nubes entre tonos grisáceos y blancos en formas de masas redondas o rodillos, con una extensión horizontal considerable. Estas son las nubes más comunes que encontraremos en el cielo en casi todas las partes del planeta, y de acuerdo a su forma o apariencia pueden clasificarse en diferentes especies y variedades. Las características principales de los estratocúmulos es que pueden estar compuestas por gotas de agua líquida o cristales de hielo sólidos dependiendo de su temperatura. Estas suelen asociarse a condiciones atmosféricas estables, pero con un cierto grado de inestabilidad en algunos niveles. Al volar a través de ellas se puede esperar turbulencia ligera o moderada. Normalmente no generan precipitación, sin embargo en ocasiones pueden producir llovizna, lluvia o nieve. Y dependiendo de su temperatura se puede esperar un engelamiento ligero o moderado. Así que, como podemos ver, los estratocúmulos, al ser una combinación de estratos y cúmulos, combinan características de ambos tipos de nubes. Finalmente, pasemos a ver los nimboestratos, del latín nimbostratus, que se abrevian con las letras NS. Estas son nubes bajas estratiformes, y son nubes oscuras de grosor vertical considerable y con gran extensión horizontal, lo cual produce precipitación continua en forma de lluvia o nieve. Este tipo de nubes son llamadas así ya que el prefijo nimbo significa nube de lluvia, y es que esa es su característica principal. Vale la pena recalcar también que este tipo de nubes no presenta ni especies ni variedades, ya que en términos generales se presenta siempre con las mismas características. Y estas son que pueden estar compuestas por gotas de agua o cristales de hielo dependiendo de su temperatura, suelen estar asociadas a condiciones atmosféricas con un cierto grado de inestabilidad en ciertos niveles y también se asocian al paso de frentes cálidos. Se puede esperar turbulencia ligera al volar a través de ellas, generan precipitación continua o intermitente en forma de lluvia o nieve, y dependiendo de la temperatura se pueden esperar condiciones de engelamiento moderadas o severas, justamente debido a la presencia de gotas de agua líquida superenfriada de gran tamaño. Ahora, como una nota final, en ocasiones este tipo de nubes debido a su extensión vertical pueden ser consideradas como nubes de nivel medio,
Sin embargo, sus bases suelen estar por debajo de los 6.500 pies, siendo consideradas así nubes bajas. Así que, dicho esto, iniciemos con la familia de nubes medias. Esta se subdivide en dos géneros principales, los altoestratos y los altocúmulos, los cuales a su vez se subdividen en diferentes especies y variedades. A continuación veremos un poco más en detalle cada uno de estos géneros, iniciando por los altoestratos, que vienen del latín altostratus y se abrevian con las letras AS. Estas son nubes medias estratiformes y se caracterizan por ser una capa grisácea o azulada de aspecto uniforme o fibroso que cubre una gran parte del cielo, es decir, que tienen una gran extensión horizontal. Sin embargo, esta capa suele ser tan delgada que se puede distinguir fácilmente el sol o la luna a través de ella. Ahora, como dijimos anteriormente, este género de nubes se subdivide en diferentes variedades, ya que no cuenta con especies. Sin embargo, no entraremos en detalle con estas. Ahora, las características principales de los altoestratos es que pueden estar compuestos ya sea por gotas de agua o cristales de hielo dependiendo de su temperatura. Suelen estar asociados a condiciones atmosféricas estables en los niveles medios de la troposfera. Al volar a través de este tipo de nubes se pueden esperar condiciones calmadas o de turbulencia muy ligera, ya que al estar asociadas a condiciones estables, los movimientos verticales del aire están restringidos. También se puede esperar engelamiento ligero si la temperatura es baja, y finalmente puede producir precipitación ligera en forma de llovizna o nieve, que en muchas ocasiones se evapora antes de alcanzar la superficie, siendo conocido este tipo de precipitación como virga. Pasemos ahora con los altocúmulos. Estos vienen del latín altocumulus y se abrevian con las letras AC. Estas son nubes medias cumuliformes, que se caracterizan por ser nubes relativamente pequeñas dispuestas en forma de masas redondeadas o rodillos, los cuales en ocasiones pueden tener un aspecto fibroso o difuso y suelen encontrarse en grupos numerosos. Este género de nubes también se subdivide en diferentes especies y variedades, que si bien no vamos a verlas todas en detalle, hay dos muy importantes a tener en cuenta, especialmente para las operaciones aéreas, las cuales son los altostratus lenticularis y los altostratus castellanus. Sin embargo, antes de entrar en detalle con estos, vamos a ver las características generales de los altocúmulos. Estos pueden estar compuestos por gotas de agua o cristales de hielo dependiendo de su temperatura. Suelen estar asociados a condiciones atmosféricas relativamente inestables en los niveles medios de la troposfera. Al volar a través de estas nubes se puede esperar turbulencia ligera o moderada. Se puede esperar engelamiento ligero si la temperatura es lo suficientemente baja y finalmente no producen precipitación de ningún tipo. Ahora, como acabamos de mencionar, debido a su influencia en las operaciones aéreas, resulta importante analizar dos especies de altocúmulos en particular, los altocumulus castellanus y los altocumulus lenticularis. Iniciemos por estos últimos, los altocumulus lenticularis. Estas son nubes en forma de lente con formas bien definidas, que se asocian a los patrones de circulación del viento cuando éste fluye a alta velocidad por zonas montañosas. Es importante notar que la presencia de estas nubes indica una alta velocidad del viento, lo cual suele ser un indicativo de turbulencia moderada o severa, y por lo tanto hay que evitarlas en la medida de lo posible. Ahora, el fenómeno asociado específicamente a este tipo de nubes son las ondas de montaña. Estas básicamente son patrones ondulatorios del viento que se producen después de que éste pasa por encima del pico de una montaña a alta velocidad. Y como podemos ver, si hay suficiente humedad en el aire, se formarán este tipo de nubes en las crestas de estos patrones ondulatorios. Sin embargo, esto lo veremos un poco más en detalle en los siguientes videos acerca de formación de nubes. Dicho esto, pasemos con la siguiente especie relevante de altocúmulos, los cuales son los altocumulus castellanus. Estas son nubes convectivas de nivel medio, donde encontramos torres cumuliformes que sobresalen de una base en común, asemejándose así a las torres de un castillo antiguo. La presencia de este tipo de nube indica inestabilidad atmosférica a ese nivel, lo cual a su vez puede advertir la posible formación de nubes de tipo cumulonimbus,
es decir, nubes de tormenta, si es que hay suficiente inestabilidad. Con esto ya hemos visto la familia de nubes medias. Pasemos ahora a las nubes altas. Esta familia se subdivide en tres géneros principales, los cuales son los cirros, los cirroestratos y los cirrocúmulos, los cuales a su vez se subdividen en diferentes especies y variedades. Iniciemos entonces con los cirros. Estos vienen del latín cirrus y se abrevian con las letras CI. Estas son nubes altas cirriformes y son nubes blancas bastante delgadas con aspecto de rizos de cabello o filamentos muy delgados. Como ya mencionamos, este género de nubes se divide en diferentes especies y variedades, de las cuales no hablaremos en detalle. Ahora, las características principales de los cirros es que están compuestos enteramente por cristales de hielo, debido justamente al rango de temperaturas que se manejan a las altitudes en las cuales podemos encontrar este tipo de nubes. Al volar a través de este tipo de nubes no se espera turbulencia ni engelamiento, y además de eso no producen precipitación de ningún tipo. Dicho esto, pasemos ahora con los cirroestratos, que vienen del latín cirrostratus y se abrevian con las letras CS. Estas son nubes altas y su forma es una mezcla entre cirriformes y estratiformes. Normalmente aparecen como un velo nuboso bastante delgado, de aspecto fibroso o liso y que suele tener una gran extensión horizontal. Sin embargo, al no ser muy gruesas, el Sol o la Luna suelen distinguirse a través de ellas. Este tipo de nube también se subdivide en diferentes especies y variedades, sin embargo no las veremos en detalle. Ahora, las características principales de los cirroestratos es que están compuestos enteramente por cristales de hielo, y justamente por esa razón, en ocasiones pueden producir un fenómeno conocido como el halo, que básicamente es un anillo luminoso que se genera alrededor del Sol o la Luna, como podemos observar en esta imagen. Este tipo de nube suele asociarse a la aproximación de un frente cálido. Al volar a través de estas no se espera turbulencia ni engelamiento y no producen precipitación de ningún tipo. Pasemos ahora con los cirrocúmulos, que vienen del latín cirrocúmulos y se abrevian con las letras CC. Estas son nubes altas y su forma es una mezcla entre cirriformes y cumuliformes. Normalmente aparecen en el cielo como un banco o capa de nubes delgadas con ondulaciones o surcos distribuidos de forma regular. Y dependiendo de sus formas y estructuras, este género de nubes se subdivide en diferentes especies y variedades que no veremos en detalle. Ahora, las características principales de los cirrocúmulos es que están compuestos enteramente por cristales de hielo. Al volar a través de este tipo de nubes se puede esperar turbulencia ligera y engelamiento ligero, y no producen precipitación de ningún tipo. Con esto entonces ya hemos visto a la familia de nubes altas. Nos queda una única familia por analizar, y es la de las nubes de gran desarrollo vertical. Esta familia de nubes únicamente tiene un género asociado, que son los cumulonimbos. Estos a su vez se dividen en diferentes especies, pero no tienen variedades. Ahora, algo importante a tener en cuenta es que los cumulus congestus, o también conocidos como torrecúmulos, pueden también ser considerados como nubes de gran desarrollo vertical, dependiendo de sus características. Sin embargo, al ser parte del género cumulus, se clasifican categóricamente en la familia de nubes bajas. Aunque como ya dijimos, comparten gran similitud y características con estas nubes de desarrollo vertical. Habiendo aclarado esto, pasemos ahora sí a ver los cumulonimbos, que vienen del latín cumulonimbus y se abrevian con las letras CB. Estas son nubes cumuliformes de gran desarrollo vertical, y como su nombre lo dice, se caracterizan por ser una nube de gran tamaño, con un extenso desarrollo vertical en forma de cúmulos que suele estar acompañado de estratocúmulos en la parte superior, dándole así una forma semejante a un yunque. Este género de nubes se subdivide a su vez en dos especies, los cumulonimbus calvus y cumulonimbus capillatus. Sin embargo, no vamos a verlos en detalle, al menos en este video, ya que más adelante publicaremos un video específico acerca de la formación y las características de las tormentas eléctricas. Ahora, las características principales de los cumulonimbos
es que estas nubes están compuestas en su parte inferior por gotas de agua, mientras que su parte superior está compuesta por cristales de hielo. Esto debido a que al tener un gran desarrollo vertical, se mueven en rangos de temperatura bastante extensos. Ahora, estas nubes se asocian a condiciones atmosféricas muy inestables, donde se favorecen los movimientos verticales del aire, por lo que al volar a través de este tipo de nube, se puede esperar turbulencia severa o extrema, al igual que engelamiento moderado o severo. También, además de esto, se puede esperar precipitación fuerte en forma de lluvia, nieve o granizo, acompañados de descargas eléctricas. Así que definitivamente conviene evitar este tipo de nubes a toda costa. Ahora, a continuación, veremos algunas nubes especiales que, si bien en algunos casos podemos clasificarlas dentro de las categorías que ya vimos, tienen características únicas, ya que se desarrollan bajo condiciones bastante especiales y específicas. Estas nubes las podemos dividir en nubes flammagenitus, homogenitus o nubes de las capas superiores de la atmósfera, que se subdividen en nubes nacaradas y nubes noctilucentes. Iniciemos entonces con las nubes flammagenitus. Estas son nubes convectivas cumuliformes generadas por una fuente de calor natural, que pueden ser incendios forestales o silvestres, al igual que erupciones volcánicas. En este tipo de nubes, las partículas de ceniza o humo actúan como los núcleos de condensación, y ya que estos suelen encontrarse en grandes concentraciones, es adecuado tratar de evitar estas nubes, especialmente si volamos aeronaves no presurizadas sin filtros de aire. Pasemos ahora con las nubes homogenitus. Estas son nubes generadas a causa de la actividad humana, de cualquier índole. Pueden ser, por ejemplo, las emisiones de las fábricas o también las estelas de condensación generadas por las aeronaves. Dicho esto, pasemos ahora con las nubes nacaradas, también conocidas como nubes estratosféricas polares. Estas son nubes irriformes de aspecto colorido que se encuentran entre 20 y 30 kilómetros de altitud, es decir, que se encuentran en la estratosfera, y normalmente suelen encontrarse durante el invierno en latitudes polares. La variedad de colores de estas nubes se debe a los fenómenos de difracción e interferencia de las ondas de luz con los cristales de hielo que las componen. Ahora, finalmente, veamos las nubes noctilucentes, que también son conocidas como nubes mesosféricas polares. Estas son nubes irriformes de aspecto azulado o plateado que se sitúan en torno a los 80 kilómetros de altitud, es decir, en la parte superior de la mesósfera, normalmente durante el verano en latitudes polares. La principal característica de estas nubes es que tienen un aspecto brillante, incluso cuando el sol ya se ha puesto, es decir, durante las primeras horas de la noche. Y es que justamente el término noctilucente significa que brilla durante la noche. Esto sucede ya que éstas se encuentran a grandes altitudes, de tal forma que son observables desde puntos en la Tierra donde ya se ha puesto el sol, pero este sigue iluminando estas nubes. Con esto ya hemos visto cómo se clasifican las nubes dependiendo de diferentes criterios. Sin embargo, hay uno adicional, y es que las nubes también se pueden clasificar de acuerdo a la cobertura del cielo. En este caso, de acuerdo a su extensión y a la cantidad del cielo que cubren, cada capa de nubes se puede clasificar como cielo despejado, nubes escasas, nubes dispersas, nubes fragmentadas o cielo cubierto. Ahora, para aplicar esta clasificación, la bóveda celeste, o en otras palabras, el cielo, se divide en 8 partes iguales desde el punto de vista del observador, conocidas como octas. De acuerdo a esto, la cobertura de cada capa de nubes se determina de acuerdo a cuántas octas del cielo están cubiertas por esa capa de nubes. Aquí podemos ver una tabla donde se relaciona la cantidad de octas del cielo que están cubiertas y la clasificación correspondiente, al igual que la simbología y las abreviaturas utilizadas en los reportes meteorológicos. De acuerdo a esto, cuando tenemos 0 de 8 octas del cielo cubiertas, significa que tenemos cielo despejado, y aunque no existe una abreviatura como tal para esta condición, dependiendo del tipo de reporte o pronóstico se pueden utilizar algunos términos como estos. Sin embargo, los criterios de utilización de estos términos los veremos más en detalle en los videos acerca de reportes meteorológicos.
Ahora, si la capa de nubes en cuestión cubre entre 1 y 8 octas, decimos que tenemos nubes escasas. Si entre 3 o 4 octas del cielo están cubiertas, decimos que tenemos nubes dispersas. Si tenemos entre 5 y 7 octas del cielo cubiertas, decimos que tenemos nubes fragmentadas. Y finalmente, si tenemos todo el cielo cubierto por nubes, decimos que tenemos cielo cubierto. Veamos un pequeño ejemplo de la aplicación en la práctica de este tipo de clasificación. Aquí tenemos la bóveda celeste dividida en 8 partes desde el punto de vista del observador. Cada una de estas es entonces una octa. Y tenemos también diferentes alturas graficadas, en este caso 1000, 2000, 3000 y 4000 pies de altura sobre el terreno. Ahora, en las condiciones actuales no tenemos nubes que cubran el cielo, con lo cual decimos que tenemos cielo despejado. Ahora, si tenemos por ejemplo esta otra situación, podemos observar que al nivel de 2000 pies de altura tenemos 2 octas del cielo cubiertas por nubes, con lo cual lo clasificaríamos como nubes escasas a 2000 pies. De la misma forma, si tenemos esta otra condición, podemos ver que 5 octas del cielo están cubiertas al nivel de 3000 pies, con lo cual lo clasificaríamos como nubes fragmentadas a 3000 pies. Y finalmente, si observamos esta otra condición, podemos ver que las 8 octas del cielo están cubiertas por nubes al nivel de 4000 pies, con lo cual diríamos que tenemos cielo cubierto a 4000 pies. Ahora, si resulta que tenemos diferentes capas de nubes a diferentes alturas, la situación cambia un poco. En este caso, por ejemplo, los criterios de clasificación que acabamos de ver podrían hacernos pensar que debemos clasificar esto como nubes escasas a 2000, nubes escasas a 3000 y nubes dispersas a 4000, de acuerdo al número de octas que cubren del cielo. Sin embargo, esto es erróneo, ya que lo que sucede aquí es que desde el punto de vista del observador, algunas de las nubes bajas cubren las octas del cielo en los niveles más altos. Es decir, que el observador no puede determinar si hay o no hay nubes en esas octas. Así que lo que se hace en estos casos es asumir que esas octas que no se pueden observar simplemente están cubiertas por nubes. De tal forma que la clasificación adecuada de acuerdo a la cobertura de nubes en este caso sería nubes escasas a 2000 pies, nubes dispersas a 3000 pies, ya que en ese nivel se asume que hay 3 octas del cielo cubiertas, y nubes fragmentadas a 4000 pies, ya que en este caso se asume que hay 5 octas del cielo cubiertas a ese nivel.